Alemania, eso también pasa en Holanda, en Austria, en Luxemburgo, en Japón, en Taiwán y otros países más. Según tenemos información, son 21 países, pero no me atrevo a mencionarlos porque no quiero tener, digamos, el sesgo de decir de no haberlo corroborado. Esta información lo sabemos por algunos candidatos que, como ustedes saben, ya están ahorita recurriendo también a nosotros para, obviamente, asumir, ¿no?, este tipo de acciones y considerarlo dentro de su plan de trabajo. Pero, en fin, yo creo que ahora, posicionándose en lo que significa este artículo 53, podemos desmenuzar un poco más qué es lo que realmente queremos. Así que si me permiten, por favor, la diapositiva número 2, me encantaría que lo puedan colocar. Muy bien, entonces, como se mencionó en el video, hay dos grupos de intervención, digamos, ¿no?, que se ha venido trabajando sobre el particular. El primer grupo es de aquellos connacionales que no desean renunciar a la nacionalidad o simplemente se lo plantea, pero no se deciden a la fecha. Hay muchos compatriotas que están en esas condiciones, se toman su tiempo, ¿no? Hay muchos de ellos que no lo hacen porque sabemos por muchos testimonios que hay personas que tienen 30, 40 años y nunca han renunciado porque no se han visto en la necesidad. Yo creo que debemos entender que aquí, si bien es cierto, las leyes están para cumplirlas, pero todo está en función a la voluntad del individuo. O sea, si la voluntad del individuo es acogerse a la legislación del lugar donde vive, es simplemente, y si está en condiciones y considera que es mucho mejor para esa persona acatar esas leyes, bueno, lo hace, porque definitivamente aquí no se está tratando de direccionar como que en esto la legislación, o en todo caso alemán, o las autoridades alemanas tienen, digamos, una exigencia. Ellos simplemente, en virtud de su soberanía, ¿no?, cumplen los procedimientos y quieren obviamente que los compatriotas acaten esos procedimientos. Entonces es por eso que aquí en este grupo 1 están aquellas personas que todavía están, como dicen, en el limbo, que no quieren, algunos dicen, nunca he tenido necesidad de hacerlo, no lo quiero hacer, me quedo en estas condiciones porque sé lo que significa y ahí está, ¿no? Y bueno, y el otro grupo, el grupo número 2, que son de connacionales, que sí se han visto la necesidad de renunciar a la nacionalidad peruana por motivos de naturalización, por motivo de residencia, por ascendencia también, ¿no? Entonces, eso también es muy respetable y es legítimo, porque claro, en estos casos estamos hablando de compatriotas que ven la necesidad, ¿no?, de tener más arraigo en todo caso en el lugar donde ellos viven, porque ya sea que tengan familia, tienen oportunidades de tener un trabajo mejor o quieren circular por toda la Unión Europea con muchas oportunidades y facilidades, entonces también es legítimo. Entonces ese grupo, le hemos denominado número 2, también tiene esa connotación, ¿no?, de poder, digamos, acogerse, ¿no?, a la legislación, en este caso alemana. A ver, volviendo al grupo número 1, lo que ya les mencionaba, el artículo 53 de la Constitución Política del Perú, obviamente en virtud a lo que establece, ¿no?, que la nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad competente. El término de renuncia expresa es mal interpretado por las autoridades alemanas y obviamente les exigen que renuncie. Entonces, aquí hay un detalle que hay que resaltar. Hay una variante que quiero que por favor lo tomen en cuenta. ¿Qué pasaría si, teniendo en cuenta toda la labor que se viene haciendo actualmente, tanto de personas naturales como de personas civiles, digamos, ¿no?, podamos apuntalar y considerar que se pueda modificar el artículo 53? Hay que tener en cuenta que si se logra modificar el artículo 53, esta modificación de la Constitución es irretroactiva, es decir, que, perdón, o sea, la irretroactividad en este caso solamente se aplica en materia penal y en materia laboral, pero no tanto en este tema. Entonces, para esos efectos, en el caso de que salga la modificación del artículo 53, ¿qué pasaría con aquellos que ya han renunciado? Que muchos me preguntan, ya, ok, yo apoyo, hago todo. Sale la modificación del artículo 53, obviamente el espíritu de las leyes es que tiene vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y qué pasa con los que ya hemos renunciado? Entonces, ahí donde entraríamos a tallar
en este caso, para propiciar un convenio bilateral, ¿no? Mediante las misiones diplomáticas entre Perú y Alemania, para efectos de considerar ese grupo humano que realmente tendría que bajo las consideraciones de negociaciones que haya con estas misiones diplomáticas, considerarlos también para que también se hagan afectos a ello, o también puedan tener, ¿no?, el beneficio de recuperar su nacionalidad, pero con ya un precepto de rango constitucional. Acá lo que hay que ver que son dos aspectos. La Constitución es la ley de leyes, la Constitución es la base de las leyes. Entonces, un artículo de constitución obviamente va a tener más peso, más arraigo que una ley ordinaria, que ya voy a comentarlo en el segundo grupo número 2, y por eso que nosotros básicamente apuntalamos a la modificación del artículo 53, pero obviamente no desconocemos el grupo número 2 que ahora les voy a comentar de qué se trata. Bien, teniendo en cuenta que hay compatriotas que ya han renunciado, ¿no? Existe la posibilidad, porque la ley peruana también lo determina, que ellos también pueden recuperar su nacionalidad. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ley 26574, que es una ley actual, que es la ley de la nacionalidad, y que efectivamente en su artículo 8 establece actualmente que sí se puede recuperar la nacionalidad, pero para eso hay que cumplir ciertos requisitos. Es decir, ¿verdad? Son 4 requisitos. El primero de ellos, que el compatriota o el connacional pueda regresar obviamente a Perú y permanecer en Perú de manera ininterrumpida un año. ¿Qué significa estar de manera interrumpida un año? Obviamente tiene que acreditar que tiene un trabajo, obviamente tiene que demostrar que puede valerse por sí mismo. Lo que hay que ver, obviamente, si tiene un trabajo fijo, un ingreso fijo, o una empresa, qué sé yo, pero tiene que demostrar que puede valerse por sí mismo, ¿no? Que puede esta persona vivir en el Perú. Entonces tiene que demostrar la fuente, de dónde viene esa capacidad adquisitiva, qué es lo que va a hacer en el Perú y tiene que demostrarlo. El otro tema es la solvencia moral, ¿no? Hablan también de la solvencia moral, pero eso también es un tema muy subjetivo, porque ¿quién califica la solvencia moral y qué significa la solvencia moral? ¿No? Solvencia moral, bueno, se puede entender, es aquella persona que de pronto no ha incurrido en delitos culposos, que no ha tenido sentencias condenatorias, etcétera, etcétera. Pero como ven, eso no está precisado ni en el mismo reglamento de la ley, porque esta ley tiene que tener un reglamento, y un reglamento obviamente determina las particularidades que tiene que en todo caso desdoblar todo lo que diga la ley. Entonces, en ese aspecto es un tema también que es subjetivo, porque a decir verdad no se sabe cómo se va a demostrar la solvencia moral y quién va a demostrar la solvencia moral. Y lo otro es demostrar, el otro requisito es demostrar la voluntad, ¿no?, expresa, bueno, en este caso también una declaración jurada, de pronto decir que acepta recuperar la nacionalidad. Como ven, son 4 requisitos que en la práctica se hacen letra muerta. Tuve la oportunidad de conversar con muchos compatriotas que se quedaron solamente con el buen deseo, porque fueron a Perú con todas las ganas de querer, bueno, como dicen, recuperar la nacionalidad, pero no regresaron ni al año, a los 6 meses, porque decían, estoy buscando trabajo, me voy a los ministerios, a pesar que tengo un título de acá, he hecho una maestría acá, qué sé yo, y simplemente me ven como un enemigo, porque me dicen simplemente, primer lugar, usted compatriota, ¿qué hace aquí? ¿Por qué nos quita las oportunidades de trabajo? Usted debe haber trabajado tanto, tendrá una oportunidad allá, nos está quitando un puesto de trabajo. Y cuando iban a las instituciones, obviamente en la base de datos dice simplemente renunció, ¿no? Y prácticamente hay una suerte de, ¿cómo les puedo decir? Una suerte de cuestionamiento del mismo compatriota. Parece mentira, pero hay un enfrentamiento también con los compatriotas que están en el Perú, porque ya nos ven como competencia, pues, ¿no? Dice, si este compatriota ha estado en Europa, ha hecho lo que ha podido, ¿qué hace él acá? ¿Por qué me quita un puesto de trabajo? Yo estoy en otras condiciones, yo no he viajado nunca a Europa, no tengo nada. Entonces, ese tipo de lenguaje y ese tipo de experiencias desgraciadamente se dan. Entonces, muchos de ellos se sienten maltratados, ¿no? Y simplemente también ven la oportunidad de no conseguir un trabajo, porque dice, ¿cómo hago empresa a estas alturas? Tengo que tener un capital, tengo que tener gente que me ayude, un trabajo a estas alturas, se dan cuenta. Entonces, prácticamente
esos 4 requisitos son barreras burocráticas muy serias que no son para nada ejecutables. Entonces, muchos de los compatriotas han tenido que regresar, ¿no? Y muchos de ellos también, la verdad, han partido otra vida con la ilusión de regresar también, porque a veces en estas cosas de ir y venir se han enfermado y tanta historia, y bueno, solamente no pasó de ser nada más que un deseo. Entonces, volviendo al tema, lo que se quiere en todo caso con este grupo número 2 es propiciar un proyecto de ley para que esos requisitos se eliminen. Es decir, que simplemente, igual como se perdió en la nación alemana, que fue un acto administrativo prácticamente, que no duró ni media hora, en donde uno tiene que previo a recurrir a las autoridades alemanas, ir al consulado respectivo, firmar un documento y entregar los documentos de identidad, porque hay que entregarlos todos. Hay que entregar el pasaporte, el DNI, libreta militar. Bueno, en esas épocas se entrega la libreta militar, pero antes el accionar era diferente. Antes los consulados le rompían a uno así en añicos o le hacían los huequitos con el perforador a los documentos y simplemente decían, bueno, pues usted ha renunciado, ya no es peruano, deme los documentos. Y algunos, bueno, buenos cónsules decían, no se preocupe, lo vamos a tener guardado, va a ir al Ministerio de Estados Exteriores, si algún día usted recupera su nacionalidad, lo va a encontrar, pero bueno, imagínense, tantos casos, si lo encontrarán, pero lo que voy es de que realmente lo que se quiere con estos proyectos de ley es de que se eliminen esas barreras diplomáticas, que simplemente pase a ser de manera automática, es decir, el despropósito jurídico que se da para efectos de considerar tantos requisitos que simplemente la lógica diga, pues si yo perdí mi nacionalidad peruana de manera causa automática, también la quiero recuperar de manera automática. Simplemente presentando la declaración jurada, ni bien piso territorio peruano y punto, y hago todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, por favor, ¿podrían regresar a la filupina número 2, que no lo veo, si me permiten? Ok, entonces, obviamente, al modificarse esta ley, si se logra, también se modificaría el reglamento y todo lo que corresponde. Pero acá va a haber una variante. Acá estamos considerando la variante número 2, que en esos casos, a ver, vamos a ponernos, si sale esta ley de recuperación de la nacionalidad, solamente tiene efectividad para los países en donde se aplique la doble o triple nacionalidad. Por ejemplo, Noruega. Noruega hace poco tiene la posibilidad de que sí pueden obtener doble nacionalidad, ¿no? Hay ya ese principio de una sola nacionalidad quedó desterrado. Ellos pueden tener dos o múltiple nacionalidad, o sea, no hay problema. Y para, por ejemplo, Suecia, para compatriotas que viven en Suecia de igual manera también. Allá también ya está permitida la doble o múltiple nacionalidad. Lo que quiere decir que esta ley, si saldría, estaría destinado para esos compatriotas que puedan recuperar su nacionalidad peruana, pero también van a tener siempre la nacionalidad que han obtenido por naturalización. ¿Se dan cuenta? En esta situación, desgraciadamente, no encaja Alemania. No encaja Alemania, no encaja, no está Austria también y otros países más. Entonces, ¿qué se haría en este caso? En el caso de salir la ley, ¿no es cierto? Se tendría que trabajar un convenio bilateral nuevamente con Alemania para tratar de proponer el aspecto de que se pueda considerar o retener todavía la nacionalidad alemana, porque obviamente muchos nos han hablado, nos dicen, bueno, todo está muy bien, pero también si me voy a Perú tampoco no quiero perder la alemana, porque acá tengo familia, tengo un negocio, o sea, es lo mismo, la lógica es la misma, entonces, ¿qué se hace? Como le digo, por eso que yo quería dirigirme a ustedes para en esta oportunidad precisar ciertas particularidades que a veces no se puede decir porque no hay oportunidad, pero en este caso se los digo. Solamente esta ley está destinada para los países en donde se puede aplicar la doble múltiple nacional y para aquellos compatriotas, les voy diciendo también, porque hay mucha gente que ya está, digamos, con ganas de decir, bueno, yo ya cumplí en Alemania, estoy jubilado, mis hijos están grandes, tengo nietos, ya no quiero estar en Alemania, me quiero regresar a Perú, no quiero tener vínculo con Alemania y bueno, y esa ley les faculta a ellos también, porque bueno, si sale la ley, simplemente regresan a Perú, se quedan en Perú y obviamente renunciarían pues a la nacionalidad alemana. Y hay muchos que están también en esas condiciones, ¿ah? No es nada extraño.
Hay muchos compatriotas que dicen eso. A mí me conviene, no tengo ningún vínculo con Alemania, estoy complicándome la vida con los impuestos, ya mis hijos se han ido a otros países, mi esposa ya murió, yo estoy mayor, quiero pasar mis últimos años en Perú, disfrutar de lo mío, mi tierra, lo que tengo de familia. Por ejemplo, en esos casos iría, ¿no? Entonces yo creo que con esta diapositiva podemos ya un poquito ubicarnos más. Bueno, si me permite, nos vamos a la diapositiva número 3. Ok, a ver, este aspecto es muy importante, lo considero muy importante porque quiero dar a conocer las implicancias de la pérdida de nacionalidad. La pérdida nacional, obviamente, si bien es cierto, significa que haya dos tipos de repercusión. Por un lado, las repercusiones psicológicas y por otro lado, las repercusiones jurídicas. Este trabajo, obviamente, de sistematizar y poder, en este caso, recoger los testimonios, han hecho de que logremos determinar que básicamente hay una serie de situaciones muy delicadas para compatriotas que prácticamente no asimilan fácilmente el tema de la renuncia. Obviamente no me estoy refiriendo, no estoy generalizando, dejo bien claro que pase así con todos. O sea, no todos van a tener la misma respuesta afectiva ante una suerte de pérdida de nacionalidad. Hay muchos aspectos, obviamente, hay muchas consideraciones que hay que entrar a tallar. Para alguno de pronto le resulta la salvación o le resulta la gran oportunidad de decir borrón y cuenta nueva porque Perú ya no me significa nada, he tenido malas experiencias o estoy saliendo de un trauma y quiero rehacer mi vida. Entonces para esa persona de pronto le va bien y la pérdida de la nacionalidad no le va a hacer nada, digamos, perjudicial. Pero en este caso lo que estamos levantando es la necesidad que se da y que existe en muchos compatriotas, ¿no? Que pasan por este drama humano de la pérdida. A ver, ¿a qué nos referimos? Acá entra a tallar, en primer lugar, el factor edad. No es lo mismo perder en la nacional para un joven de 25 años que recién viene con todas las ganas, la energía, bueno, y ahora sí, Alemania es mío. Voy a hacer lo que quiera, aprendo el alemán, me meto en la universidad, estudio, Alemania es lo mío, ¿ok? La circunstancia es diferente, la motivación es diferente. Pero hablemos, por ejemplo, de una persona de 40 años que ya viene con una profesión o viene, ¿no? Con ciertas expectativas y obviamente esa persona pues ya tiene un recorrido, ya tiene 40 años, tiene un pasado. Esa persona tiene también vínculos arraigados en Perú. Y para esa persona verse ante esa necesidad de la pérdida, obviamente le significa pues otro tipo de respuesta afectiva. Muchos de ellos caen obviamente en ansiedad, en depresión, porque el solo hecho de entregar los documentos representa no solamente entregar físicamente esos documentos, sino significa pues entregar todo, entregar su pasado, su vivencia, muchos los personifican con los padres, la familia en el Perú, su tierra, su vivencia, todo. Entonces, la repercusión psicológica es diferente para la persona que es más mayor. Entonces, a lo que voy es que esta situación es conveniente resaltarlo. El otro tema del sexo también entra mucho a tallar. Por ejemplo, la pérdida de la nacionalidad afecta más a las mujeres que a los varones. Porque tengo que decir verdad, en base a las estadísticas que nos brindaron en su momento los consulados respectivos, hay más mujeres que varones. Muchas mujeres pues vienen por Opermengen o porque simplemente pues la suerte hizo que se conociera con un ciudadano alemán en Perú, en Barranco, se fue a una fiesta, Miraflores, puse vino y hasta acá, ¿no? Entonces, las mujeres son más aprensivas, son más afectivas. Entonces, cuesta trabajo, bueno, saben que es un procedimiento, pero van viviendo, digamos, el tema de la pérdida en muchos casos como una situación muy delicada porque muchos la asumen hasta como un duelo, porque una pérdida es una pérdida. Hay pérdidas de diferente tipo, hay pérdidas por el fallecimiento de un familiar, por un divorcio incluso, o porque un hijo que estuvo
con la familia, 15, 20 años, sobre todo acá en Alemania, los chicos, bueno, se abren rápido, ¿no? A los 18 años, 20 años, bueno, ahorita ya están con pensión mama, ya no es como antes, que a los 18 años agarraban sus cosas y se iban, ahora no se están quedando más por la misma situación. Pero lo que voy es, se dan cuenta de la magnitud de esto. Entonces, cuando ven que en esta realidad, obviamente, los hijos, ¿no? Van saliendo y todo lo demás, y a veces se sienten pues en una situación un poco delicada, y entonces las mujeres, como vuelvo a repetir, son más emocionales, ¿no? Son más aprensivas en relación a los varones. El punto del varón es más práctico, ¿no? El varón, bueno, ya, tengo la nacionalidad, me voy a mi trabajo, me voy aquí, o sea, también lo sienten, ojo, ¿no? Pero no quiero decir que sea la gran mayoría, pero la magnitud es diferente con relación a la mujer. Ahora, el tema de la formación académica también es otro aspecto. Obviamente, muchas personas que cuando renuncian a la nacionalidad, obviamente vienen con un título. Por ejemplo, no es lo mismo renunciar con un título de médico que renunciar con un título de sociólogo. Por ejemplo, para incorporarse al mercado laboral, obviamente tendrá más oportunidades los médicos, ¿no? O aquellos matemáticos, ingenieros, porque hay estándares en cuanto a la educación, ¿no? Universitaria. Obviamente son estudios estándares y es más fácil poder integrarse, poder homologar los cursos y qué sé yo, en comparación a las carreras de índole social, sociología, bueno, el mismo derecho, antropología, por decir. Entonces, a esas personas les afecta más, ¿no? Para aquellos que se pueden reinsertar rápido a la actividad laboral dependiendo de las profesiones que ellos lleven, ¿no? Entonces, como le digo, eso también es un factor importante, la formación académica. El otro tema que hay que tomar en cuenta también son los estilos de vida, obviamente los recursos económicos, el tema de la agrupación familiar. Perdone, no sé cómo voy de tiempo, porque... Sí, exactamente. Quería recordar, vamos más de 40 minutos ya. Ups. Ya, entonces termino esta parte y podemos, ok. Y por otro lado, las repercusiones jurídicas, bueno, prácticamente lo conocen muchos de ustedes, ¿no? Es la pérdida de los derechos políticos al no elegir y no ser elegidos. De momento que son ya ciudadanos extranjeros, los renunciantes, obviamente, se les aplica la ley de extranjería en Perú, obviamente, si pasan los 3 meses como turistas, ¿no? Tienen que obtener ciertas vistas o ciertas condiciones que la ley de extranjería se les aplica. Es decir, son extranjeros, pues, ¿no? Se aplica la ley de extranjería como cualquier otro ciudadano de otro país. El otro tema que hay inconvenientes en todo caso para también el tema de establecer la condición de herederos forzosos y acceder a la legítima cuando hay el tema de sucesiones, por ejemplo, porque hay muchos compatriotas que optan en los apellidos de los cónyuges, ¿no? Algunos porque es la posición de poder elegir, obviamente, es facultativo. Cuando uno va al registro civil le dice, bueno, ¿quiere mantener sus apellidos cuando los tenía antes o quiere el apellido del esposo o de la esposa? Muchos dicen, no, yo quiero tener el apellido de mi esposa, y solamente tienen el nombre y el apellido del esposo. Entonces, ahí es donde se presentan los problemas, digamos, para hacer prevalecer el tema del heredo forzoso en las instancias notariales. Obviamente hay evoluciones. De esto estamos hablando, esta temática lo hemos venido manejando desde el 2013 de manera oficial, pero extraoficialmente eso lo venimos manejando de antes. Entonces, también van evolucionando las leyes, muchas cosas se están considerando. Voy a ser muy corta. El otro detalle también es inconveniente, por ejemplo, para aperturar cuentas bancarias, ¿no? No es fácil acceder también a créditos financieros, a pólizas, etcétera. Y también para el tema de autorización, para firmar documentos, por ejemplo, contratos, hay que pedir autorización de migraciones y pagar un derecho de 16 soles en el Banco de la Nación para que un lapso de un mes o un ciudadano, en este caso ya peruano pero extranjero, tenga que poder firmar contratos de compraventa, minutos para ¿no? realizar empresas y qué sé yo. Y finalmente hay otros temas más, pero yo creo que ya sería lo básico y podemos pasar a al otro punto del programa. Muchas gracias. Ok. ¿Podemos pasar? Creo que terminamos Victoria. esta parte. ¿Sí? Sí, Pasamos. Carlos. Buenas noches. Ahora tenemos una gran sorpresa musical por parte de un gran artista que seguramente ya debe estar afinando las guitarras. Así que, señor Chino Augusto, cuando usted considere, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola.
Muy buenas noches, paisanos y compatriotas. Buenas noches. Primeramente, voy a aprovechar bien rapidito para agradecer la invitación al Centro Cultural del Perú para participar de este evento tan interesante. Felicitar a la abogada Ana Melba Pérez por su linda exposición y por la linda temática. Realmente algo tan importante que se ha ido dejando durante muchos años. Lo puedo constatar porque soy abuelo. ¡Qué bien! Tengo 5 hijos y 6 nietos, pero sigo con mi pasaporte alemán. Perdón, peruano. Eso. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a cantar todos juntos, ya que es una noche entre nosotros y pues, los que estamos participando vamos a cantar Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Ok? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición. Se ve rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte le ha de llegar. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte le ha de llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosa tierra, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas. Es mi Perú. Bravo, Augusto. Bravo. Gracias, Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Fuertes abrazos a todos, muchos cariños. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Gracias otra vez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo, Chino. Me han mandado a limpiar la calefacción, así es que hay que cumplir los derechos del hogar. Los dejo por esta vez. Muchas gracias y ya me seguiré informando con la abogada si tengo algunas inquietudes, algunas preguntas, lo haré directamente con ella. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias, Augusto, y que vive el Perú. Arriba. Doctora, no se le escucha, tiene que activar el Disculpen, micro. sí, lo que pasa es que hubo un pequeño percance aquí, ya me
Ya me ubiqué mejor. No se Bien, ante preocupe, todo, estamos en vivo, ¿no? Suceden cositas. muchas gracias por la sorpresa. La verdad, eso nos da un ingrediente muy importante para poder sentirnos identificados con esta situación que acontece actualmente y sobre todo por las circunstancias en las que nos encontramos. Personalmente me siento, la verdad, feliz de que este tema de la nacionalidad peruana se está posicionando de muy buena manera. Hay muchas expectativas, hay muchos candidatos que están tocando las puertas. Nosotros ya no buscamos, antes buscábamos, ahora nos llaman, nos quieren ubicar, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que ver lo otro? Y estamos trabajando con el grupo de trabajo que ahora les voy a mencionar, por favor, si me permiten, poner la otra diapositiva, ¿no? Vinculado al trabajo del Comité Gestor de Múnich, que es el número 4, creo que es el... Ah, ya, sí, muy bien. Bien, yo creo que con estos bonitos ánimos, la verdad, como que estamos otra vez así como que, con el corazón henchido, ¿no? Y sentirnos así en un espacio nuestro. O sea, yo me siento ahorita como que estuviera en Perú. No sé qué dicen ustedes. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Bien, entonces, a ver, como ustedes saben, ya ubicamos los grupos de trabajo, ya sabemos, cada quien debe ubicarse ya, ¿no? Bueno, yo estoy en el grupo 1, otros dicen yo estoy en el grupo 2, pero al final de cuentas estamos todos. Lo que aquí yo quiero brindarle un mensaje es decirle que aquí lo que estamos abordando es un trabajo para todos. Acá no vamos a dividir o parcializarnos o esforzarnos más por un grupo ni por el otro. Nosotros siempre hemos apuntalado a esos dos grupos de trabajo, siempre. Eso que quede bien claro, siempre. Entonces, como les decía, de manera extraoficial venimos recogiendo información, testimonios por la práctica, ¿no?, jurídica y psicológica, pero luego hemos oficializado nuestro trabajo a través del Comité Gestor de Múnich. A ver, les cuento un poquito la anécdota. Ustedes saben que hay consejos de consulta y que hay que acudir a los consulados respectivos. Y bueno, decir verdad, bueno, pues no va mucha gente porque ya la mayoría también, no hablo de estadísticas ahorita, simplemente digo, ¿no? La mayoría a veces no va porque ya no tiene el documento de identidad, pero siempre van en todo caso para encontrarse con el compatriota o la connacional, un amigo, y bueno, es como un pequeño espacio también de alegría de estar con la gente nuestra, ¿no? Entonces, allí es donde prácticamente logramos formalizar con unos compatriotas, ¿no? Me estoy refiriendo a la señora Celeste Orozco, el señor Martí Canales, y ahora tenemos un grupo de colaboradores también, y vamos a seguir aumentando la lista de colaboradores, obviamente, porque en esto, como digo, tocan la puerta de muy buena manera para poder impulsar este trabajo, ¿no? O sea, esto es una plataforma de trabajo que se ha venido haciendo y hay bases sentadas. De eso debemos estar orgullosos. En esto hay mucho que se ha avanzado y hay mucho que hacer también, porque son retos que vienen ahorita. Y el reto principal es de seguir colocando este tema dentro de la agenda. Incluso la propuesta personal mía es de que esté dentro del plan del Bicentenario el tema de la nacionalidad peruana. De peruanos en el exterior. Vamos a ver. Pero ahorita lo que estamos por lo menos ya, ¿no? Tratando de sensibilizar a más gente y lo que queremos es eso. Entonces, a ver, el Comité de Gestión de Múnich es una iniciativa ciudadana. Es una iniciativa ciudadana que ha logrado, en este caso, encaminar en virtud al trabajo sistemático de todos los testimonios, porque había que sistematizar, ¿no? Estudiar incluso las leyes, ¿no? Y podernos proponer ver de dónde venía el problema. Entonces, en ese sentido, se ha venido trabajando inicialmente de una manera muy samaritana, ¿no? Porque a decir verdad, el comité de gestor no tiene fines de lucro, no hay fines políticos, nadie de nosotros candidea, o sea, no es candidato ahorita, ni nada que se le parezca, ni estamos patrocinando tampoco a ningún candidato, por si acaso que quede bien claro, lo único que queremos es de que esta problemática nuestra esté en las agendas de trabajo de los candidatos de peruanos al exterior y es decir, de todos los candidatos y sobre todo los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, eso ya les voy a dar una buena noticia dentro de un rato, pero volviendo al tema. Partiendo de ese punto de vista, esta iniciativa de trabajo, ¿no? Ha venido, digamos, identificándose en dos tipos de acción.
La primera de ellas ha sido siempre las acciones en la vía legislativa y la otra las acciones en la vía diplomática. Las acciones en la vía legislativa, elaboramos un anteproyecto de ley recogiendo toda la información, más que nada de las repercusiones, como han visto, las repercusiones psicológicas, las repercusiones legales o jurídicas. Elaboramos un anteproyecto de ley que ha sido nuestro primer instrumento de gestión, que lo posicionamos en la legislatura pasada y por eso han habido 3 proyectos de ley. Uno de ellos para modificar el artículo 53 de la Constitución y el otro para modificar el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Entonces, a decir verdad, no han llegado a un buen recaudo por las coyunturas políticas de turno, que ustedes ya saben, ha habido comisiones de trabajo que no han tenido ningún tipo de interés y porque la verdad ha habido problema político tras otro problema político, no vale la pena mencionar. Entonces ha quedado ahí. Pero ahora existe todavía un proyecto de ley de esa legislatura que todavía está para dictamen, pero no tenemos muchas esperanzas halagadoras porque a decir verdad los informes no están saliendo como deberían. Pero en fin, lo que existe ahora realmente a la fecha en esta legislatura que ya va a acabar ahora el 26 de este mes, 26 de julio de este año, hay 2 legislaturas destinadas básicamente a considerar el hecho de la recuperación de la nacionalidad en virtud del artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Entonces, hay 2 bancadas políticas, eso hace mucho, porque cuantas más bancadas políticas hay y puedan ellos considerar el tema como una necesidad para el peruano en el exterior, va a salir. Esta modificación de esta ley es una ley ordinaria, no necesita los 2/3 de la votación cuando se tiene que ver un tema de la reforma de la Constitución, simplemente necesita mayoría simple. Entonces, hay buenos argumentos, hay buenas posibilidades, estamos muy contentos de eso y estamos trabajando, estamos coordinando con las presidencias y las comisiones respectivas porque estos 2 proyectos de ley han pasado a la Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Congreso y también ha pasado a la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, hay todavía un trabajo que hacer, pero esperemos, porque para nosotros la entrada, la verdad, o el corderito para nosotros es esta ley. La madre del cordero es la modificación del artículo 53. Entonces, si sale esta ley, ya hemos preparado camino para lo que viene, ¿no? Y sobre todo con la nueva coyuntura, porque ya a partir del 26 o 28 de julio de este año ya van a haber nuevos congresistas, ¿no? Y sobre todo vamos a tener 2 congresistas de peruanos en el exterior que ya prácticamente van a trabajar en esto, porque el Congreso de la República tiene toda la logística de caso, ellos pueden trabajar de una manera más abierta, tienen todo el aparato estatal para en virtud a la función legislativa que tienen los congresistas trabajar el tema. Es decir, que nosotros cumpliríamos con dar todo este bagaje de información para que ellos lo trabajen. Porque a decir verdad, ese trabajo que hacemos nosotros es ad honorem. Nunca hemos pretendido ni pretenderemos, ¿no?, tener otro tipo de intereses. Acá es lo que en su momento hablamos, lo que es el dar y recibir. Yo creo que si hemos llegado hasta acá es por algo, ¿no? Yo soy muy creyente en esas situaciones y creo que todos en el lugar en que nos encontremos podemos aportar, podemos hacer algo. Entonces es el dar y recibir. Y eso creo que el de arriba y la naturaleza se confabula para que las cosas se den, se lo digo yo. Entonces, bien, en ese sentido, a la fecha, lo que tenemos es esos 2 proyectos de ley presentados por 2 señores congresistas de 2 bancadas políticas y vamos viendo cómo va saliendo eso. El otro tema, obviamente, lo que básicamente queremos en esta situación en la que nos encontramos, en este escenario de la proximidad a las elecciones generales que va a ser el 11 de abril de este año, y de considerar que va a haber 2 candidatos de peruanos exterior, de básicamente tener la posibilidad de promover el voto informado. Es decir, que ya debemos participar en política, no necesariamente pues siendo candidatos, sino siendo sociedad civil, ¿no?, con el criterio de poder aportar y poder coadyuvar a que en este caso los señores candidatos tengan la información. Tengo que decirles la verdad, muchos hablan de proyectos, la verdad no los veo muy reales. No tengo por qué decirlo porque ya ustedes se van a enterar o se estarán enterando cuando vean nuestra página web o se enteren por los medios o en las redes. A veces hay ciertas cosas que no son reales.
la médula de todo esto es el tema de la nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ciertas leyes accesorias, ¿no?, se vayan trabajando por sí mismas. Si logramos este cambio de la Constitución, va a salir todo por su propio peso. En tanto no consigamos eso, vamos a estar todavía con ciertas limitaciones y ciertos impedimentos para poder acceder a lo que queremos. Entonces, básicamente lo que se quiere en esta oportunidad y en este espacio, y este es el motivo también de mi presencia acá, y por eso agradezco al Centro Cultural de Perú en Múnich, que me permitan tener la posibilidad de informar lo que se quiere ahorita. Necesitamos tener un voto informado para todos los compatriotas y que realmente sepan de la magnitud de lo que significa tener 2 candidatos. O sea, ahorita el distrito electoral número 27 se institucionalizó, y a partir de este quinquenio vamos a tener exclusivamente 2 candidatos para nosotros. Obviamente ellos también van a hacer otras cosas de coyuntura política, o sea, no quiere decir porque venga pues una delegación de Cajamarca que les diga, pues señores, acá hay una cosa que no van a desconocer, obviamente son representantes del pueblo. Entonces, ellos tienen que actuar. Entonces, volviendo a ese punto de vista, a nivel hemos tenido acciones en el ámbito legislativo y también acciones en la vía diplomática, como les comentaba, en virtud a ciertas, digamos, situaciones peculiares que harían que se tengan que propiciar los convenios. Nosotros hemos siempre establecido coordinaciones desde un inicio con la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre. Y ellos han tenido oportunidad de responder algunas consideraciones que también es destacable, obviamente. Es el tema de que, bueno, dicen, efectivamente, si la nacionalidad peruana es renunciable actualmente en virtud a ese artículo 53, pero también hay que considerar obviamente a aquellos compatriotas que también quieren renunciar. Es verdad, está con rango de norma suprarracional el considerar de que también hay compatriotas que también tienen el derecho obviamente a elegir su nacionalidad. También pueden renunciar, también es un derecho fundamental. Aquí no estamos tratando de posicionarnos por un sesgo, es decir, que solamente sea un aspecto y por qué no en otro aspecto. Lo que queremos ahora es brindar el mensaje de que la Constitución de 1923 a la fecha prácticamente tiene como 28 años de vigencia. Y obviamente eso amerita recoger las nuevas innovaciones o los nuevos cambios sociales que ameritan. Obviamente las leyes no son definitivas, no están para quedarse toda la vida ni son perpetuas. Las leyes tienen que cambiar porque es la lógica de los cambios sociales. Si no, imagínense, no se hubieran dado muchos cambios a nivel mundial. Imagínense con Francia, los trabajadores que tanto reclamaron consiguieron sus derechos laborales. No es que estamos promoviendo ahorita que se hagan demostraciones o que se hagan movimientos ni nada. Simplemente lo que queremos es que se reconozca de que haya una situación concreta, que la evaluación de esa modificación del artículo 53 a la fecha significa todo esto lo que hemos comentado, esas repercusiones psicológicas y esas repercusiones jurídicas que a lo mejor no se contemplaron, pero ahora se tienen que contemplar. La nueva modificación del artículo 53 tiene que contemplar eso también. Entonces, ese es el propósito de esta reunión, de que todos podamos ser propositivos y podamos apuntalar a eso. Entonces, volviendo al tema de las acciones en la vía diplomática, tenemos todas las cartas de todos los ministros de turno que en su momento decían que efectivamente habían llegado a iniciar una misión diplomática a través del embajador de Perú en Alemania, pero que desgraciadamente no llegaron a buen recaudo porque el Estado alemán reconoce esa posibilidad solamente para los estados de la Unión Europea y para Suiza. Solamente para esos estados está contemplada la posibilidad de que haya convenios de esa naturaleza, pero a decir verdad no hay disposición. Entonces, ese es el trabajo que le decía, el trabajo va más allá, es decir, que tiene que haber voluntad política desde el presidente de la República hasta todos los compatriotas que estamos, en este caso,
promoviendo que toda la clase política se comprometa con eso. Por eso que lo que queremos es que, si bien es cierto, vienen los candidatos y nos dicen queremos hacer esto muy bien, pero ¿qué hay de su candidato presidencial? Queremos que también esté en la plataforma de gobierno de todos los partidos políticos. Y ya tenemos una buena noticia. Hay un primer candidato presidencial que ha incluido el tema de la nacionalidad peruana en su agenda de trabajo. Entonces, eso ya es bastante. No estoy patrocinando a nadie, no les voy a decir quién es ni qué partido político es. Solamente, por favor, accedan a nuestra página web, o estamos en Facebook también, después les voy a dar los links para que ustedes mismos puedan ver. Entonces, lo que queremos es que entiendan de que esto realmente, en virtud de la vía diplomática, se puede manejar siempre y cuando haya voluntad política tanto de Perú como de Alemania, pero como los interesados somos nosotros, obviamente tiene que venir más de Perú, ustedes qué dicen, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y actualmente, a la fecha, estamos en coordinaciones con el actual embajador de Perú en Alemania, y vamos a ver, porque yo soy una persona visionaria y todo el grupo y todos los que estamos aquí, creo. Entonces, ya hay que ir adelantando ya ante el hecho de que se pueda conseguir que se recupere la nacionalidad en virtud de esta ley, ya ir trabajando ya el tema de los convenios. O sea, ya tenemos incluso ya ciertos avances, hay cosas de tipo técnico que estamos viendo nosotros de manera particular, y entonces ya oportunamente les informaremos si hay más avances. Pero lo que quiero que quede bien en claro que nosotros siempre hemos abordado las dos vías, tanto la legislativa como la diplomática. Bien, entonces yo creo que ya podemos pasar a la otra diapositiva. A ver, dentro del contexto que les comentaba, en un foro yo le logré, digamos, informar a ciertos compatriotas que también están interesados en seguir trabajando, porque ante todo esto yo felicito, ¿no?, la oportunidad que hay, que muchos compatriotas también se están sumando a la causa, dentro de sus vertientes, dentro de sus perspectivas, dentro de sus propios intereses, en fin. Como les digo, hay muchos grupos ya que están primigenios, están trabajando, y eso personalmente a mí me da mucha satisfacción, y a todo el grupo del Comité Gestor de Múnich, porque ya resulta ser ya no un tema tabú como antes, ¿no? Ya se está abriendo la posibilidad de que sean más personas involucradas, no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas. Entonces, eso va a ser, digamos, que tengamos una labor proselitista en el Congreso de la República, porque como lo dije a muchos, la lucha no va a estar entre nosotros, de posicionar qué grupo es el primero, quién avanzó más, sino lo que se trata es de tener el tema a nivel de afianzar todas estas propuestas nuestras en el Congreso de la República, porque ahí van a venir todas las negociaciones con las bancadas políticas, que salgan los dictámenes, que se eleven al pleno del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay temas pendientes. Hay que temas pendientes, como les dije en ese foro, no solamente es que nosotros estamos enmarcados en ver el tema de la nacionalidad, porque el tema de la nacionalidad, ¿no?, en virtud a la modificación del artículo 53, va a traer muchas cosas, pero de manera colateral también no nos olvidemos que nosotros, de momento que estamos aquí, no podemos estar ajenos a la realidad política de nuestro país. Entonces, hay unos aspectos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones, el artículo 21, que la idea es de que se proponga 5 congresistas. Actualmente somos 2, y es algo, tampoco no hay que ser negativos, pero lo ideal hubiera sido que haya un representante por continente. ¿Ustedes qué dicen? Si son 5 continentes, lo ideal es que haya un representante por continente, pero por lo menos hay 2, y por eso lo que se aspira es, en todo caso, a modificar la ley orgánica de elecciones, para que en todo caso también pueda considerarse esta representación en cada continente del mundo. El otro tema también es la ley 3001, que establece la recepción económica y social para el migrante retornado. Ustedes saben que hubo una ley que determinaba que se daban ciertas facilidades a nivel de aduana, a nivel de impuestos y qué sé yo, pero a decir verdad, de las 5.000 solicitantes que han habido, creo que se han acogido 600. Entonces, esa ley realmente no ha cumplido el objetivo. Entonces, lo que se quiere es modificar y ver la posibilidad de que se pueda
considerar aspectos que sí puedan tener el objetivo que se persigue, ¿no? El otro es la ley, la 2942.5, que es la del Consejo de Consulta de Comunidades Peruanas en el Exterior. Como ustedes saben, también es una instancia muy importante, una instancia intermediaria entre el consulado y los compatriotas, ¿no? Que se constituye como un ente, digamos, coordinador para poder coordinar acciones de trabajo con los connacionales. Entonces, hay vacíos, por ejemplo, en esa ley y lo que se quiere también es que se pueda considerar o retomar la modificación de esa ley. El otro tema también que es la reglamentación del voto postal. Actualmente hay una ley ya que permite que podamos votar de manera electrónica, ¿no? Eso es real por el tema de la pandemia, como ustedes saben, pero a la fecha no ha salido reglamento y en tanto no salga el reglamento no se puede ejecutar. Entonces hay que promover también eso, ¿no? Que salga el reglamento con las particulares que tenga y de pronto de aquí a las próximas elecciones municipales, locales, qué sé yo, se pueda implementar, ¿no? El otro tema es convenios bilaterales, también temas de jubilación, no nos olvidemos, ¿no? Hay muchas cosas también que son muy interesantes y que son relevantes. Estamos también teniendo en cuenta de que muchos compatriotas que ya están próximos a jubilarse o que ya están jubilados dicen, bueno, yo también, dado el caso, quiero regresar a Perú y ¿cómo hago? Aquí me descuentan, no me dan la posibilidad de recoger el 100% de mi jubilación. Y, por ejemplo, hay un convenio entre Alemania y Brasil. Por ejemplo, ese puede ser un modelo interesante para nosotros para poder considerar este tipo de convenio también. Y así, hay otros convenios de índole tecnológico, educativo, eso es un tema aparte, ¿no? Pero aquí lo que se quiere ver básicamente es también recoger esta posibilidad para trabajar con ese grupo etario, ¿no? De compatriotas que ya están próximos a la jubilación o que ya están en la jubilación y quiere también, obviamente, ¿no? Tener la posibilidad de que estando en Perú puedan recabar sus pensiones. Bueno, y hay otros temas más. Lo que quiero dejar aquí bien en claro es lo siguiente, ya a manera de culminación, porque prácticamente nos hemos pasado del tiempo, ¿no? Sí, es decirles a ustedes que aquí lo que queremos es que la fórmula legal del artículo 53 que se vaya a plantear sea una fórmula consensuada. Por eso que no me he permitido acá colocar lo que nosotros consideramos la fórmula legal adecuada para que el artículo 53 se modifique. Obviamente, hay modelos como el modelo chileno, hay el modelo, por ejemplo, de Costa Rica, bueno, el mexicano, que ya es un poco más determinante. Como ven, en la legislación mexicana y de Argentina se dice expresamente la nacionalidad mexicana es irrenunciable, la nacionalidad argentina es irrenunciable, porque ahí los conceptos de nacionalidad son diferentes. Pero si estuviéramos socialmente y la condición de la clase política imperante sea esa, de pronto se podía dar eso y evitarnos problemas posteriores. Pero yo percibo personalmente que ese no es el escenario ahorita. El escenario se presta para todavía seguir manejando otros aspectos que realmente son muy, ¿no?, claros, porque hay que ver el tema de la actividad económica y también hay que contemplar, claro, ese grupo humano de compatriotas que también tiene derecho a renunciar, pero que también hay que ver la objetividad, o sea, estamos tratando de canalizar los porcentajes, las estadísticas, ¿no? Para ver, porque más de uno me dijo, bueno, pues hay que ver si han renunciado, pero ¿cuántos son? A lo mejor no pasan de no sé qué porcentaje y es menos a los que realmente nos sentimos afectados, porque acá lo que estamos viendo es el tema familiar. Personalmente, en mi labor como abogada, implicada en temas de casos de familia, en casos de sucesiones y migraciones, veo que acá lo que hay que proteger es la familia, porque de momento que renuncia el compatriota, también se ve afectada a las familias. Se ve afectado el cónyuge, se ve afectado los hijos, es todas las constelaciones que vienen. O sea, hay que sopesar. Hay que sopesar. Lo que proponemos básicamente es que haya una redacción del artículo 53, básicamente personalmente, es una posición personal, porque para eso están los técnicos. O sea, lo único que nosotros estamos trasladando toda esta iniciativa, toda esta propuesta para que los congresistas lo hagan, porque ellos tienen todo, tienen el personal, tienen los asesores, tienen todo. Bueno, a nosotros nadie nos paga nada, nosotros lo que queremos es básicamente posicionar, pero obviamente vamos a hacer nuestras recomendaciones, porque básicamente lo que queremos que la fórmula legal que se vaya a trabajar es considerar que la nacionalidad peruana no se pierde aún por haberla adquirido por motivos de naturalización
residencia o afines. Entonces, con eso creo que saldamos cualquier posibilidad o mala interpretación que pueda haber por las autoridades extranjeras de los países afectados. Como les digo, esta realidad no solamente pasa en Alemania, pasa también en Holanda, pasa en Luxemburgo, en Japón, y también estamos invitando a los compatriotas para que trabajen en ellos. Están formando ya grupos, ¿no? Pero primero queremos trabajar esto en casa, obviamente, ¿no? Para que seamos un modelo, para que ellos también hagan las réplicas respectivas y puedan avanzar en ese sentido. Y el otro aspecto que también, ya terminando ya toda mi participación, es decirle que lo que queremos es consensuar, que aquí no estamos tratando de posicionarnos en ciertas doctrinas, ya sea clásicas o doctrinas muy independientes. Lo que queremos es fusionar esfuerzos, queremos que todos hagamos un frente, que todos seamos uno solo y que podamos posicionar una vez más el tema en el Congreso de la República. Y finalmente, para decirles que estamos a su disposición, nos encontramos en las redes también, en la página web actualmente, www.nacionalperuana.org. Estamos también en Facebook y también tenemos un correo electrónico. Algunos compatriotas o connacionales que tengan bien hacer algunas preguntas de manera de pronto particular lo podría hacer, pero con las restricciones del caso, porque básicamente lo que yo considero que mi labor es gestora y de los que somos los integrantes del comité, por eso se llama gestor. O sea, nosotros no vamos a ejecutar. Los que van a ejecutar son las autoridades, es la clase política peruana. Y también en el momento cuando entremos a tallar para el tema de los convenios bilaterales, obviamente vamos a esperar estar ahí tratando de apoyar, de poder direccionar esto, pero se van a formar las misiones diplomáticas, ellos son los que van a trabajar, pero ahí vamos a estar siempre atentos, vamos a tratar de rellevar la voz de todos ustedes y por eso queremos una acción propositiva de parte de ustedes. Por favor, participen, háganos llegar sus preguntas, sus testimonios, la forma como pueden, digamos, colaborar. Ya estamos coordinando con el Centro Cultural Perú en Múnich para algunas acciones que ya oportunamente lo vamos a hacer público. Entonces yo creo que eso es todo por el momento y les agradezco una vez más la paciencia y el hecho de haberme pasado un poco de tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana Melba, por su charla informativa. Yo creo que muchas personas que estamos aquí sabemos muy bien en qué tipo de grupo estamos ahora, en el 1 o en el 2. Y muchas gracias también al comité de gestión. Y tenemos que estar todos juntos para ver si logramos esto. Bueno, hay algunas preguntas y comentarios. Muchas gracias por la charla tan aclaradora. Y vamos a ver algunas preguntas. Voy a coger las preguntas que no son tan específicas. Hay una pregunta de Gabriela Garcís. Ella dice, ¿es realista que algún día suceda el cambio del artículo 53? ¿De qué dependería? ¿Qué trabas habrían? ¿Y qué grupos no estarían de acuerdo a este cambio? Interesante la pregunta, muchas gracias. En primer lugar, una reforma de un artículo de la Constitución. Ojo, aquí no estamos sesgándonos por un cambio total de la Constitución, no nos estamos cegando por otros aspectos que a lo mejor pueden ser también un poco polémicos, van a decir, ¿verdad? Porque querramos o no, ya existe la campaña política actualmente, entonces hay que tener en cuenta eso para poder dirigirme en este caso a la compatriota. En primer lugar, manifestarle que un artículo de Constitución es legítimo. Esto no es raro. A la fecha tenemos conocimiento que ha habido como 16 cambios de reformas de la Constitución, de los artículos. Por ejemplo, hace poco el artículo 53. Hace poco son varios. Entonces no es nada novedoso ni va a haber problemas en el caso de que el congresista o los grupos de congresistas puedan solicitar la modificación del artículo 53. Eso es un procedimiento legislativo que lo establece la misma Constitución en el artículo 206, que dice que una reforma de la Constitución se puede dar siempre y cuando se realicen 2 legislaturas consecutivas y que tiene que tener los 2/3 de la votación de los congresistas. O
sea, hay un procedimiento legislativo para poder considerar eso. En ese procedimiento legislativo, como ven, van a ser 2 legislaturas, considerando que una legislatura es 1 año, son 2 años, sumado al todo el procedimiento del debate, las preguntas, las consultas. Obviamente las fórmulas legales se van a ir modificando. Obviamente hay yo también considero que, por ejemplo, lo que establece la Constitución chilena con relación al tema de la renuncia y la recuperación, bueno, también es válido, pero también hay unas particularidades, resulta muy reglamentario. O sea, cuando el trabajo los congresistas toman en cuenta eso, no nos olvidemos que la Constitución es la ley de leyes, es solamente para tener preceptos jurídicos. Para eso están los reglamentos. Los reglamentos determinan las peculiaridades, las particularidades. Entonces, ellos ya lo verán en su momento, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es que vamos a estar siempre vigilantes a que esa nueva fórmula legal recoja las expectativas de todos. De eso se trata, ¿no? Nosotros lo que queremos es eso. Tenemos una fórmula legal que ya les manifesté, pero no lo he considerado por escrito porque en todo esto, como le digo, hay mucho que hacer. Hay muchas opiniones, hay muchas consideraciones, hay muchos vertientes, etc. Entonces, volviendo al tema, si es posible, en esto entra a tallar la voluntad política, obviamente, del congresista y los congresistas que presenten ese cambio de la Constitución y si se logra, si hay voluntad política. Tenemos que lograr eso, tenemos que lograr eso. Así es. Hay una pregunta de María de Ámsterdam, yo creo que ella vive en Holanda. No sé si sería, ella pregunta si ese caso es solo para Alemania o también para el resto de Europa. Especialmente yo creo para Holanda. Okay. ¿Es lo mismo la doble nacionalidad? nacionalidad? Ante todo, felicitar y agradecer la participación de la compatriota de Holanda, ¿no? A decir verdad, Holanda también tiene su particularidad. En Holanda tienen que renunciar los compatriotas y no pueden ostentar la nacionalidad holandesa. Entonces, prácticamente sería casi el mismo caso. En esa situación, obviamente, si saldría la ley de recuperación de nacionalidad, tendrían que acogerse también, obviamente, pero para eso habría que manejarse un convenio bilateral entre Perú y Holanda, entre Perú y Japón, entre Perú y Luxemburgo, entre Perú y Taiwán, por decir, y otros países más, que son a la fecha como 21, pero no los explicito porque no quiero generar más controversia. Lo que quiero es que como referente quede claro de que hay muchos países involucrados, pero para cada país se tiene la peculiaridad de que pues hay los representantes consulares, las misiones diplomáticas que se vayan a generar y ellos están los indicados a trabajar esos convenios bilaterales para ver este tipo de situaciones peculiares, ¿no? Sí, después el otro son preguntas que ya las has aclarado en el transcurso de la charla. Respecto al doble nacionalidad en España, es muy claro si lo tiene. Sí, claro. Muchas personas están agradeciendo por la charla tan informativa. Bueno, las otras preguntas son realmente muy específicos sobre herencia, sobre cambio de apellidos que ya lo tocó. La última pregunta es, ¿qué tan realista es la posibilidad que Alemania entre en el convenio con Perú? Ese es un tema un poco delicado. Nosotros tenemos las cartas de los ministros de turno que obviamente lograron establecer las misiones diplomáticas, pero ellos justifican diciendo que no hay voluntad política de Alemania. Que como les dije, creo que inicialmente, o bueno, fue casi la mitad de la exposición, tenemos las cartas y ellos dicen de que solamente hacen excepciones para los miembros de la Comunidad Europea, que son como 27 países a la fecha, creo, bueno, porque ya no está Inglaterra, y Suiza. Entonces, habría que ver, por eso les digo, si logramos, se dan cuenta que haya 2 congresistas de peruanos en el exterior, que haya, ojalá que llegue un presidente de la República que tenga en su agenda el tema de la nacionalidad, obviamente va a ser suya esta propuesta y hay más posibilidades porque todo va a depender del impulso y de la necesidad de poder negociar el gobierno peruano con Alemania.
Entonces, pero es un camino largo, por eso que nosotros casi cuando nos dirigimos a las redes no lo hacemos muy explícito porque no queremos generar expectativas. Tenemos las cartas que dicen que básicamente no es factible. Pero ojo, todo está sujeto a los nuevos escenarios, a las nuevas disposiciones. Si movemos, como dicen, la sonaja, si ven que por todos lados nos organizamos, tenemos aquí el grupo en Holanda, el grupo allá y todo, entonces ven que la cosa ya va a otra magnitud, entonces dicen, bueno, hay que pensarlo y se hace, ¿no? Entonces, estemos vigilantes y ahora seamos proactivos. Por eso la idea se trata de que tengamos la mayor oportunidad de participación, ¿no? Pero esta vez ya, digamos, entra a las redes, por favor, divulguen nuestra página web, comenten si ven algo vinculado al tema de la nacionalidad con los candidatos. Estamos próximos a elecciones, espero que podamos seguir tratando de exponer esto, a lo mejor hay la oportunidad de hacer otra exposición con los avances que haya y con gusto podemos seguir avanzando, ¿no? Otra pregunta de María también dice, en Holanda hay muchas personas con doble nacionalidad porque antes se podía. La respuesta es, creo, porque el artículo 53, bueno, a partir de la Constitución del 93 se hizo un cambio, ¿verdad, doctora? Sí. Y ese fue el motivo porque hay algunos peruanos en Alemania que muchos, hace muchos años, también cambiaron, obtuvieron la doble nacionalidad, pero después cambió. Y me imagino que es el mismo caso en Holanda. Sí, a ver, les voy a decir esto porque no es la primera vez que me lo preguntan. Ya ha habido un comentario sobre el particular y se los voy a hacer saber porque, a decir verdad, este es un tema muy, muy, muy importante. Ojalá lo ubique. Bueno, pero sí me acuerdo. A ver, en primer lugar, la Constitución de 1979, en el capítulo 1, si más recuerdo, vinculado a la nacionalidad, obviamente establece las formas para poder recuperar la nacionalidad, porque obviamente hay casos en los que hay compatriotas que han renunciado, pero le dan una connotación de derecho fundamental. Es decir, ¿cómo les explico? El manejo que se le da a la nacionalidad tiene un rango de derecho fundamental en la Constitución de 1999, pero el rango que se le da a la nacionalidad en la Constitución de 1993 es un tema de reforma, de Estado. Reforma el Estado territorio. Entonces, ahí hay una suerte que lo estamos analizando. ¿Por qué se le da una connotación al artículo, perdón, a la Constitución del 79, que la nacionalidad es un derecho fundamental, pero en tanto en la Constitución de 1993, me estoy refiriendo al artículo 53, le da una connotación como política de Estado, reforma de Estado? Entonces, hay algo que está allí que tenemos que analizar, porque, decir verdad, como bien lo ha dicho, hay testimonios y por eso lo sabemos a ciencia cierta. Cuando estaba vigente la Constitución 79, no se pedía la renuncia. Muchas generaciones, y yo estoy hablando de generaciones un poco mayores, que decían simplemente con las mismas condiciones o requisitos que los otros ciudadanos latinos, me daban mi doble nacionalidad. Yo tengo mi doble pasaporte, mira, el peruano y el alemán, todos, pero esta particularidad nace a partir de del artículo 53 en virtud a la redacción propia que dice la nación peruana no se pierde salvo por renuncia. Esa renuncia expresa da motivo a esa mala interpretación. Muchos me dicen, hay que omitir eso, que digan la nación peruana no se pierde y punto. Hay mucho que hablar sobre el tema, por eso es que yo no me enfrasco mucho en esto, porque hay mucho por debatir, pero lo concreto es de que eso es un argumento que vamos a tener al momento que vayamos, esperemos a ser convocados en el Congreso por los congresistas que vayan a salir, para capitalizar esa situación, ¿no? De que, a decir verdad, la redacción actual no ayuda. Entonces, si se cambia esa redacción, obviamente vamos a tener más posibilidades de que obviamente no nos inviten a la renuncia, ¿no? Una última pregunta, bueno, está aquí, que vamos, casi es lo mismo, pero ¿qué pasaría si se cambia la ley de 53, pero es válido a partir de 2025? ¿Qué pasa con las personas que renunciaron hace años? A eso iba, casualmente lo voy a retomar. En el caso hipotético que haya esa situación, porque, ojo, solamente hay irretroactividad de las leyes en materia penal y laboral. Por ejemplo, una persona comete un
un acto doloso el día de hoy. Se le va a aplicar la ley que esté vigente en ese momento, ¿no es cierto? Pero si hay ciertos beneficios que pueda acogerse esa persona, por eso se llama retroactivo, se le aplica lo que le beneficia más, en este caso, al reo o al denunciado. De igual forma pasa en materia penal, pero en estos temas no hay retroactividad. Entonces, ¿qué pasaría? Una ley, una modificación, sobre todo de rango constitucional, tiene efectos a partir del día siguiente de la publicación en el diario del programa. Por decir que salga en el 2025, esperemos que no, ¿no? Porque recién estemos hablando que salga en el 2023, son 2 legislaturas. O sea, yo soy visionaria y digo, de pronto 2 legislaturas consecutivas se logra que salga en el 2023. Obviamente se van a acoger a posterioridad de la publicación de esa ley los compatriotas que obviamente quieran obtener su nacionalidad alemana, entonces dicen, bueno, tengo esto que dice mi constitución, no le inviten a renunciar a la nacionalidad peruana y se queda con su pasaporte. Pero ¿qué pasa de aquellos que han renunciado? Entonces ahí tendremos que trabajar los convenios bilaterales para poder establecer esas consideraciones de gobierno a gobierno. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y si no, el gobierno peruano también podría estar considerando, si hay voluntad política, obviamente el presidente de la República, cómo manejar también esos preceptos en virtud a una norma especial. Pero no me quiero adelantar, simplemente esperemos lo que salga y luego ya se irá bien. Esperemos, tenemos que trabajar todos para eso. La última pregunta es, sí, de Belén Vázquez, ¿con qué otros compatriotas de otros países fuera de Europa están trabajando o gestionando este tema? Actualmente tenemos contactos con Japón, con Holanda también. Creo que Ana Belén, claro, sí la conozco. Ella nos ayudó para un artículo en el diario La República. No sé si han visto, por favor, les invito a que lean el diario La República del 14 de febrero, un artículo muy interesante y que es nuestro instrumento de gestión ahora para poder posicionarlo también en todas las autoridades de turno y los que vengan, porque va a ayudar mucho y por eso personalmente le agradezco públicamente a Ana Belén que haya tenido ese coraje y esa entereza de posicionar el tema que existe también en Holanda. Tenemos contacto actualmente con Japón, con Taiwán, bueno, Holanda lo haríamos a través de Ana Belén y así. Entonces estamos también nosotros no descuidando eso. Y ojo, un detalle, que hay, le puedo decir, ciudadanos de Colombia que nos están tocando la puerta porque ellos también pasan por el mismo drama que nosotros, ellos también les invitan a renunciar. Entonces han tocado las puertas y dicen, por favor ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Entonces les he dicho, vayan a ver la página web, infórmense y también hagan lo mismo, porque ellos también tienen que actuar en sus países, ¿no? Entonces hay que resaltar que esto se va a lograr en la medida que podamos cohesionar más esfuerzos, ¿no? Muy bien, bueno, buenos comentarios, así que tenemos que organizarnos todos. Muchas gracias. El tiempo fue corto porque creo que hay muchos temas de los cuales podemos hablar. La última pregunta, la última porque ya, ahora sí, ¿qué opción habría para que hayan convenios Perú-Alemania que facilite a peruanos que viven con residencia permanente para que se movilicen por trabajo? Así las cooperaciones de ambos países se intensificarían. Bueno, como les digo, ese es un detalle a nivel de la vía diplomática. En primer lugar, si hay voluntad política, se van a formar 2 misiones diplomáticas, tanto en Perú, por parte de las autoridades peruanas, y una misión diplomática en Alemania, y ellos establecen las bases, digamos, ¿no? Establecen las bases para ver ese tipo de particularidades, digamos, ¿no? De poder considerar esos casos que no estarían incursos, digamos, ¿no? En la aplicación de esta ley para ellos, pero como les digo, todo depende de la voluntad política. Si la voluntad política de un país dice que sí, simplemente sea. Por ejemplo, miren lo que pasó con Perú y Italia. Italia es un país europeo. Perú es un país de Sudamérica y sin embargo tiene un convenio también de doble nacionalidad.
Bueno, y España ni se diga, España, bueno, de antes por las raíces culturales, por el tema histórico, por muchas cosas, obviamente eso se hizo de un inicio, creo que ha habido modificatorias, pero ha quedado consolidado en 1963, si más no recuerdo, ¿no? Entonces, eso se aplica, o sea, no hay ningún problema, viene un peruano a España, tiene su nacionalidad, o igual un español también se va a Perú y tiene sus 2 pasaportes y se maneja muy bien. Entonces, lo que hay que destacar es esto que básicamente es un trabajo de concientización, de sensibilización y hacernos sentir. El espacio y el escenario se presta. Tenemos que ser proactivos. Por favor, participen en las redes, comenten o pónganle por lo menos un like, me gusta. Como les digo, no estamos patrocinando a candidatos, pero infórmense en la página web nuestra. Estamos poniendo las entrevistas de muchos candidatos. También estamos en el Facebook y simplemente tómese su tiempo, como relajándose un ratito, a ver qué se sabe, a ver qué propone este señor, qué propone esta señora. Y de acuerdo a eso, si hay intereses y convergen en lo que le hemos expuesto a ustedes el día de hoy, es legítimo que cada quien elija a cada candidato de acuerdo a sus intereses políticos, ¿no? Pero lo que queremos es eso, de que queremos generar un voto concientizado e informado, que todos estemos en esas condiciones para después no quejarnos y decir, bueno, ¿y por qué no sale esto? Porque claro, si no elegimos bien, o cómo pues, ese es el detalle, ¿no? De poder posicionarlos en ese tema político. Es un tema político, si muchos me han dicho, pero eso es política. Claro, es política y tiene que ser así, porque si queremos que se cambien las normas, todo tiene que ser en virtud a la actual situación que merita un cambio social y por ende un cambio de las normas. Bueno, yo no creo que no hay ninguna pregunta más, solo muchas gracias por la información, por la charla. Seguro que nos reunimos nuevamente para intercambiar ideas y para informarnos más. Yo creo que la doctora Ana Melba Pérez estará dispuesta a darnos una segunda charla, seguro. Estaremos Claro. coordinando con ella. Sí, sí, con gusto. Y también brindo mi participación si hay, consideren ustedes pertinente, si hay un grupo de trabajo que, por ejemplo, se forma en Holanda o en Japón ya y me invitan, encantada. Yo creo que, como les digo, esta labor filantrópica y proselitista es con el ánimo de dar y recibir. O sea, yo recibo muchas cosas dando, entonces yo creo que esa mística la debemos conservar y con gusto, solamente es cuestión de coordinar los espacios y los tiempos y yo encantada y tomo la invitación que vayan a organizar el Centro Cultural, ¿no?, de Perú Múnich para poder seguir avanzando en estos términos, ¿no? Bueno, nada más agradecerle y desearle a todos unas buenas noches. Carlos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ana Melba. Estamos en contacto y bueno, a seguir trabajando en este tema tan importante para todos los peruanos que de alguna manera nos afecta directa o indirectamente. Muchas gracias por su atención y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en otros eventos y charlas que estamos organizando por el tema del Bicentenario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias por el tiempo de cada uno. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Gracias. Gracias también. Gracias. Adiós, gracias.